Ah, bueno, no importa. Vamos a darle buenas noches, estimadísimos estudiantes. Proyecto artículo reflexivo, eh, VT3. Igual, bienvenidos los del 2. Los del 2, bienvenidos los del 8. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En este momento soy el único en sala. Entonces, pues nada, vamos entonces a darle igual a este temita, ¿vale? Y pues para eso quiero reforzar un poquito el tema de el... Me olvidó, güey. Reforzar el tema de, bueno, de los informes, de los artículos y de los libros. Entonces, para ello, permítanme un momentico, yo voy a compartir pantalla por aquí. Y vamos a buscar un video en YouTube. Obviamente, pues si ustedes están viendo esto grabado, no vean por favor lo que... Pero veamos, este no lo he visto, pero va más o menos por la misma temática.
Bueno, este video, pues igual hay un montón, hay miles de videos iguales en internet. Este en particular se llama 5 experimentos sorprendentes que puedes hacer en casa. Y realmente me parece que estaba antes. Pero pues bueno. eh, me alcancé a asustar, yo pensé que esto me estaba grabando. Entonces, bueno. Está Luciano. Hola Luciano, ¿cómo estás? No había visto que Luciano ya había llegado. Entonces, eh, fíjense que en este caso del experimento, por ejemplo, este de las papas, bueno, por aquí, un momento, bien. Entonces, fíjense que lo primero que hace este señor, este youtuber, es dar cuál es la lista de materiales. Es decir, dar qué es lo que se necesita para llegar para lograr el experimento. ¿Listo? En un informe, digamos que eso es lo primero. Digamos que cuál sería como la estructura, ahí, la estructura de un informe. La estructura de un informe es primero, tiene como una introducción, ¿cierto? Obviamente el nombre del informe, una introducción pequeña donde básicamente se dice qué es lo que se va a encontrar en el informe. Después de eso, viene, digamos en nuestro caso, la lista de materiales o los elementos que se utilizaron para llegar al, a los resultados que se van a ver más adelante. Si fuera una investigación, digamos, una experimentación científica, como en este caso de las papas, tengo que poner cuáles son todos los materiales y los insumos que voy a necesitar. Entonces necesito las papas, necesito el colador, necesito una olla, necesito el agua tónica, etc. En una investigación, entonces, que yo digo, bueno, para hacer esta experiencia, o para llevar a cabo este experimento eh, o para obtener los resultados obtenidos en esta investigación, sea esta cual sea, se hicieron eh, se llegó a hacer una lista de los elementos que se utilizaron, ya sean, se me olvidó esto, Epa, ya sean encuestas, ya sea entrevistas, ya sea observaciones, ya sea experimentaciones, ya sea mediciones, etcétera, ¿sí? Entonces, se especifica muy bien cada uno de los elementos que se utilizan en la investigación de la cual se va a hacer el informe. Después de eso, eh, viene como la receta. Digamos, en nuestro caso, esto de pelar, de cortar las papas en trozos, meterlas en la olla, ponerlas, revolverlas, después colarlas, etcétera. Todos esos son los pasos, el paso a paso que utilizo para llegar al resultado, ¿cierto? Es decir, en una investigación cualquiera, por ejemplo, en la que yo hice, por ejemplo, entonces primero se consultaron estas y estas y estas y estas y estas fuentes, y a partir de esa fuente se llegó a este resultado, y con esos resultados se elaboraron las preguntas de las entrevistas. Estos fueron las preguntas de las entrevistas, estas fueron las respuestas, se entrevistaron a tales y a tales y a tales personas y con esa información se hizo una matriz DOFA de estas y estas características y la matriz DOFA es esta y el análisis es este, ¿sí? Entonces fíjense cómo todo viene de manera muy especificada en un informe. ¿Por qué? Porque pues un informe es un documento que busca una de dos cosas o que otra persona replique lo que yo hice, ¿sí? Que otra persona haga en otra parte la misma experimentación que hice yo, o que una persona que está interesada en el resultado pueda criticarlo, pues,
criticarlo en el sentido de que pueda analizarlo, ¿sí? Entonces, los informes son van como muy al grano, los informes van muy a lo que se necesita, ¿sí? Y en cambio, ¿ve? Esto no tiene video. Entre tanto, los artículos son mucho más, ¿cuál es la palabra? Son más de mercadeo, por decirlo de alguna manera. Cuando llega un informe, lo menos importante es saber quién hizo el informe. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo importante en un informe es el resultado. Pues bueno, no tanto el resultado. Son importantes los materiales o los elementos que se utilizaron para la investigación. Es importante el procedimiento, son importantes los resultados. Ya, ¿sí? Pero en una investigación tiene más importancia, o digamos que adquiere más importancia la persona que hace que hace el documento, la persona que hace el artículo. Entonces, esa persona, o bueno, ese autor, porque pues un autor corporativo también, ese autor puede, generalmente, ¿qué es lo que dice? Como que resume todo. Entonces comienza diciendo cuál es el problema que se va a abordar en la investigación. En el informe, si está la introducción y está de forma muy resumida. Pero en un artículo es algo más grande, es algo a lo que se le dedica más prosa, pues. Después, los objetivos, pues generalmente se ponen los objetivos. Después, como la justificación, el por qué es importante la investigación. Luego viene una fundamentación, la fundamentación teórica, las leyes que se tuvieron en cuenta, el glosario de términos importantes aunque no el glosario no tanto, pero sí, pero sí lo demás, es decir, como los marcos, aunque ustedes conocen el marco teórico, el marco legal, el marco referencial, digamos que eso es como lo que sigue. Después se le dedica también un espacio a esa parte que estaba en el informe, que son los elementos que se tienen en cuenta o digamos, los materiales, los insumos, todos los elementos que se utilizaron para llevar a cabo la investigación. Eso también va en el artículo, pero no se le pone como tanta, no es tan riguroso en la descripción como sí tiene que hacerlo en el informe. Los resultados en el artículo se van muy por encima en comparación con el informe. Un informe tiene los datos exactos, los datos específicos, digámoslo así. En cambio, que el artículo da como un resumen, ¿sí? Da algo mucho más pequeño y se enfoca más en el análisis de esos resultados. ¿Por qué? Porque cuando se hace un informe, o sea, los informes son documentos que son muy cerrados, en el sentido en que son como compartidos por comunidades que son muy celosas. Obviamente, porque en un artículo dice cómo es que se debe hacer el experimento. Por lo tanto, no puede caer en manos de cualquiera, ¿sí? Pero un artículo está hecho para caer en manos de todo el mundo, ¿sí? Para que todo el mundo sepa, para que todo el mundo se entere. Por eso es que digo que los artículos son muy de mercadeo, son muy de marketing, ¿sí? Entonces, eh, es ahí donde ya saca uno pecho como científico porque ya todo el mundo lo está conociendo. Generalmente, pues ese artículo tiene el nombre de uno, ¿sí? Entonces, pues obviamente es importante, es más importante para el científico o para el investigador los artículos que los informes. En los informes lo importante es la investigación, pero en los artículos también revista de importancia quién es la persona que lo está dando a conocer. Y
Y bueno, respecto a los libros, eh, bueno, yo tuve una experiencia hace poco, estaba contándole al grupo anterior, que pues bueno, como ustedes saben, estoy haciendo una investigación sobre videojuegos que ya casi la tengo terminada. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace eso? Uno lo llaman a ponencias, a hacer ponencias, es decir, como a presentar lo que uno está investigando. Y uno como que se vea tan chévere que a uno de otras universidades lo llaman a hacer eso. Y aparte de todo lo certifican. Entonces uno dice, bien, chévere. O sea, me quiero dar a conocer, entonces me lo hago. Entonces uno se pregunta, bueno, si la universidad que lo llama a uno le da uno certificado, lo invita a su casa, le da por lo menos un refrigerio, algo tienen y no cobra, aparte porque uno no paga, tiene que haber algo más que ellos ganen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer estas universidades cuando hacen estos eventos científicos o eventos de investigación? Fácil, llaman a la gente para que presente sus investigaciones y le dicen, me hace un favor, ¿será que usted me puede regalar un artículo de la investigación que está haciendo? Y no, claro, por supuesto que sí. Entonces, imagínense que generalmente estas universidades cuando hacen estos elementos, estas convocatorias para investigación, generalmente es una temática. Por ejemplo, economía naranja, por poner algo. O en el caso de ustedes, no sé, un simposio o un congreso de tendencias en seguridad industrial. O no sé, tendencias en NIF, lo que sea. Entonces, todos esos artículos tienen un eje común. Economía naranja, por ejemplo. Entonces, aparte de su servilleta, que es el que va con una investigación sobre videojuegos, llega otro que viene con una investigación sobre cine, llega otro que llega con investigación sobre software, llega otro que viene con investigación sobre arte. Y todos nosotros, muy por aparte, sin conocernos, sin saber quiénes somos, sin saber cada uno quiénes son los demás, le da a la universidad su artículo. ¿Y qué es lo que hace la universidad? Sencillo, toma esos artículos, los arregla, los pone los ordena de alguna manera y con eso saca capítulos de un libro. Entonces, así, uno de los capítulos sea mío, el libro es de la universidad, ¿sí? Entonces, básicamente, en un libro, lo que se hace, por lo menos en un libro científico, lo que se hace es que se juntan varias, varios escritos en torno a un tema, que en este caso puede ser, por ejemplo, artículos o incluso informes, ¿vale? Pero pues en ese caso es un libro que fíjense que a pesar de que uno de los capítulos es mío, uno le cede sus derechos a la universidad y el libro es de la universidad, ¿sí? Entonces por ahí más o menos va la cosa para que ustedes lo tengan pues claro y tengan una idea de por dónde empezar a buscar la información. Importante que cuando vayan a buscar informe, artículo, libro, a los tres le metan la palabra científico para que les salga la información más específica y un poco más amplia. ¿Listo? Entonces, informe científico, artículo científico, libro científico. Van a ver que van a encontrar información más detallada. Luciano está al aire, entonces, ¿tienes alguna pregunta que hacerme, Luciano? ¿De pronto alguna duda que tengas? Profe, buenas noches. No, pues yo no tengo ninguna duda porque yo hice todos los trabajos con otra compañera, entonces ella hacía un trabajo y yo hacía otro trabajo. Este trabajo pues le correspondía hacerlo a ella. No está Sí. conectada hoy, pero pues yo espero que esté haciendo un buen trabajo y que mire este tutorial, que mire este tutorial Sí. ya en diferido, porque pues para eso hubo buen tiempo para hacer. Todavía faltan 5 días para subirlo, entonces pues yo espero que haga un buen trabajo. Listo, vale. Igual, ante cualquier duda que tengan, pues no sé, creo que tú me has escrito hemos hablado por correo, no lo sé, pero tú me dices. Pero igual, eh, digamos que ante pues las dudas que han salido de muchos de ustedes, pues yo opté por habilitar un
un número de WhatsApp al cual pues me pueden contactar más directamente en caso de tener alguna duda, etcétera. ¿Vale? Ese número de teléfono, te lo voy a poner aquí en el chat, es, es este, ¿listo? 311-321-311-3907. Entonces, pronto si tienen alguna duda, pues me pueden contactar por ahí y bueno, pues obviamente poniendo esto acá, ya hay como 80 personas que tienen mi número, entonces obviamente van a salir muchos mensajes y muchas cosas. Entonces, pues intentaré ser lo más específico posible en las respuestas y, eh, y ya, igual estoy al pendiente, pues igual también saben dónde encontrarme. Tecnoproyectos, piso 3 de la Torre 2. Y pues ya. Vale, Luciano, perfecto. Entonces, pues ese número ya es de dominio público. Así que pues ahí está a su disposición para lo que necesiten. Lo único es que, pues, me disculpa la expresión, pero yo no soy bobo. Entonces, ese, ese número es exclusivo, digamos, como para la universidad. Por lo tanto, ustedes van a encontrarme en ese número mientras yo esté en la universidad, que generalmente es desde las, pónganle 10 11 de la mañana, bueno, a veces desde las 9 estoy, hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué hasta las 6 de la tarde? Porque a las 6 entro a clase y después tengo esta conferencia con ustedes hasta las 10. Entonces, pues, y después me voy para mi casa y voy a dejar el celular acá. Entonces, igual por eso es que les digo que ese número es para WhatsApp. Obviamente, si ustedes intentan llamar, pues la llamada entra, pero posiblemente no pues, es probable que no les conteste. Entonces, pero igual, al WhatsApp, lo que ustedes necesiten, mensaje de texto, mensaje de voz, etcétera, y con muchísimo gusto les ayudo, ¿ok? Y pues, bueno, oiga, otra vez está como mala la señal. Entonces, pues, nada, eso era básicamente todo. Igual estoy para solucionar dudas si tienen alguna. Y ya, entonces, pues yo creo que no avanzaré mucho más. Igual pues me quedaré los 30 minutos que quedan por si llega alguien más a preguntar algo y ya. Entonces pues si quieres pues quedarte ahí, Luciano, está perfecto, si no también, no hay lío. Yo voy a silenciar el micrófono por si acaso, pero igual me voy a quedar aquí en el chat por si alguien me llega a necesitar, ¿vale? Entonces, pues, si acaso te vas, Luciano, muchísimas gracias. Si no, pues igual me vuelvo a despedir al final, no te preocupes, no te estoy echando, ni mucho menos. Entonces, pues, bueno. Entonces, nada, sí, bueno, corto el micrófono en este momento y ya, vale. Listo, Luciano, igual yo estoy acá al pendiente si tu compañera se conecta, ¿ok? Entonces, pues, nada, corto el micrófono ahora, pues para no incomodarles ahí lo que sea que estén haciendo. Y quienes estén viendo esta grabación, quienes estén viendo la grabación, consejo, vayan corriendo si quieren ya 2, 3, 4 minutos. Igual pues mientras no esté nadie, el micrófono seguirá silenciado, ¿ok? Ahora sí, silencio el micrófono.
se va el video cada rato. Pero bueno, em, pensando un poquito en este silencio que significa que únicamente esté yo aquí, bueno, y Luciano, que Luciano creo que está en sus cosas, pero bueno, aprovecho un poco para darles de pronto un posible esquema, ¿no? Es decir, no es que lo tengan que hacer así, pero se me ocurre que es un esquema sencillo, porque yo sé que uno a veces queda como diciendo, pero yo qué le meto, o sea, un texto de 2 páginas, no sé qué meterle. Entonces, a mí se me ocurre, a mí como yo lo haría, no lo tienen que hacer ustedes así, ustedes háganlo como quieran, ¿vale? Pues digamos, si yo tuviera que completar esas 2 páginas, yo empezaría con una descripción de cada cosa, es decir, descripción de el informe, descripción de, eh, siempre se me olvida esa palabra, del artículo y descripción del libro. Después de tener los tres claros, puede ser un cuadro en el que yo pueda, o bueno, una lista en la que yo pueda poner las similitudes las similitudes entre pues, el artículo, el artículo, siempre me olvida, el informe, el artículo y el libro, ¿sí? Y después puede ser con un cuadro comparativo, por ejemplo, ver cuáles son las diferencias entre cada uno de esos 3 elementos. Entonces, una forma de hacerlo, pues generalmente cuando uno hace una tabla, pues cada una de las filas puede ser un eje. Entonces, por ejemplo, en cuanto a extensión, por ejemplo. Entonces, generalmente pues los informes son más corticos y los libros son obviamente muy largos. Y pues eh, los artículos pues cortos, no tan cortos como los informes, pero sí cortos. Eh, Orientación, por ejemplo. Entonces, uno sería, los informes se orientan mucho hacia los resultados de la investigación, mientras que los artículos orientan mucho hacia el resumen de toda la investigación y los libros están orientados a un tema global que está pues dado a partir de los diferentes capítulos que tiene el libro. ¿Sí? Por ejemplo, son cosas que a mí se me ocurren. Otra forma en la que ustedes podrían hacer esa tabla es por ejemplo, con el esquema. Entonces, un esquema puede ser el título. Entonces, en el informe, sí. En el artículo, sí. En el libro, sí. Eh, Introducción de la investigación. En la, en el, en el informe, sí. En el artículo, sí. En el libro, no, porque pues no se está hablando de una investigación, sino de muchas. Em, por ejemplo, el procedimiento detallado. En el informe, sí. En el artículo, no. En el libro, depende. ¿Sí? O sea, depende de si el libro está hecho a punta de informes, pues sí. Pero si el libro está hecho a punta de artículos de otro tema, no. ¿Sí? Entonces son formas en las que ustedes pueden hacer como tal su informe. Pues son solamente ideas que me pasaron por la cabeza hace un momento mientras esperaba que llegara alguien más. Entonces, pues quería contárselos antes de que se me olvidara. Vuelvo a cerrar el micrófono y a seguir esperando, ¿vale?
Bueno, gente, no llegó nadie más. Faltan 10 minutos para las 10. Entonces, pues, nada, ya tienen entonces mis datos. Si me necesitan, pues saben dónde encontrarme. Unidad de Tecnoproyectos, tercer piso de la Torre 2, hasta las 5:45 de la tarde. También me encuentro pues en el WhatsApp que les puse anteriormente. Y ya, entonces pues nos estamos viendo, escuchando. Espero pues que les haya servido de algo esta breve tutoría. Y pues nada, entonces espero que tengan una gran semana. Ánimo que ya va a terminar este semestre, ya casi queda poco. Y pues nada, entonces nos vemos. Feliz noche, Luciano, que estés muy bien. Feliz noche, ahora sí me despido, me voy. Entonces, que estés bien, que estén bien todos. Chau. Igualmente, Luciano, gracias.